días a todos desde el Municipal La Provenzana, en el cual hemos podido disfrutar hace un ratito de un partido emocionante entre el amateur femenino C y el amateur femenino de Gornal, con un buen resultado para las rojillas, por un 4-0. Y bueno, en principio, ante un día muy lluvioso, muy oscuro, muy negro, pues bueno, ha costado coger el ritmo de partido. La primera parte, llegando a los 2 minutos finales, bueno, pues ha conseguido ese 1-0 que daba un poquito la tranquilidad. Y bueno, y a partir de ahí, pues bueno, pues el equipo ha ido cogiendo el sitio con un sistema de un 2-3-1, en el cual, bueno, pues se utilizaba mucho lo que es la salida por banda, descongestionábamos por medio, llegábamos por banda, ¿vale?, a portería contraria. Y bueno, al final se ha ido cogiendo el ritmo de partido, muchísima intensidad, mucha presión, sobre todo mucha presión al equipo de Gornal en su salida de balón. Y bueno, que eso nos ha permitido volver a recuperar la pelota y volver a tenerla, volver a iniciar, volver a jugar. Y bueno, pues al final hemos conseguido ese 4-0 que os he comentado hace unos segundos. Bien es cierto que el tiempo también ha influido bastante, nos ha granizado y bueno, quizá pues las jugadoras tanto de un equipo como de otro pues no han estado quizás a su verdadera altura, pero bueno, en términos generales es un gran trabajo técnico y sobre todo táctico de las rojillas, que bueno, pues que insisto, ha permitido pues esos 3 puntos, que era el objetivo, y otro de los objetivos era no encajar ningún gol, cosa que se ha conseguido también, y bueno, nos devuelve a esa tercera posición, con esperanzas de volver a conseguir ese puesto en cabeza que perdimos hace 2 jornadas, pues ante un día pues quizá muy turbio ante la Torreta, que era el líder. Y bueno, esto tiene el fútbol, las cosas son así, pero bueno, hay que seguir trabajando. Vale, pues buenos días de nuevo y nos vemos en la próxima conexión. Chao.